Buenos días. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros feligreses de la parroquia San Juan Pablo II y a todos nuestros invitados que se han unido para ver este video de reflexión. Cada 29 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Los apóstoles son el fundamento de la Iglesia, pero esos dos en particular son los pilares sobre los que se funda nuestra Iglesia. Jesús eligió a Pedro para ser la roca sobre la cual construyó su Iglesia. Jesús resucitado también eligió a Pablo para ser un apóstol que sería el misionero que difundió el Evangelio por todo el Imperio Romano. Cuando visitas Roma, estos dos apóstoles siempre se representan juntos, incluso en la Basílica de San Pedro. Hay dos estatuas de igual tamaño en la gran plaza de la entrada de la basílica. Pedro y Pablo están a ambos lados en la entrada principal, de forma que los visitantes tienen que pasar a Pedro al entrar, pero al salir pasan a Pablo. En la Basílica de San Pablo extramuros, donde está enterrado San Pablo, hay una estatua muy grande de San Pablo. Pero al entrar en la basílica, justo detrás de esta estatua, debes pasar entre dos estatuas más pequeñas, una de Pedro y la otra de Pablo. En las 4 basílicas principales de Roma y en la mayoría de las otras iglesias de Roma, Pedro y Pablo siempre se representan juntos. Estos dos apóstoles no podrían ser más diferentes. Pedro fue un pescador galileo que terminó dirigiendo a los apóstoles y la iglesia. Pablo era un estudiante rabínico judío educado, que al principio persiguió a la iglesia y luego se convirtió en su mayor misionero y primer teólogo. Si lees los Hechos de los Apóstoles, parece que Pedro y Pablo siempre llegaron a un acuerdo pacífico, incluso si no estaban de acuerdo al principio. Si lees cartas de Pablo, cuenta una historia diferente. Ambos eran personalidades fuertes y a veces se enfrentaron entre sí, pero siempre por el bien de la iglesia y promoviendo el evangelio en sus mentes. Nos enseñaron que las diferencias de opinión se pueden resolver si rezamos juntos y trabajamos bajo la guía del Espíritu Santo. Su relación, aunque a veces tormentosa, siempre fue sobre la unidad de la Iglesia. Es por eso que estos dos grandes apóstoles comparten esta fiesta. Es una fiesta que enfatiza la unidad. Todos los años se celebra una celebración especial en Roma, presidida por el Papa. Todos los arzobispos metropolitanos ordenados durante este año están invitados a esta celebración. En una misa especial, el Papa bendice los palios hechos de lana especial que se presentan a los nuevos arzobispos. Ese es un color especial, hecho de lana blanca, tejida con cruces negras en los extremos, que los arzobispos usan sobre sus vestimentas.
Este palio es un signo de la unidad que el arzobispo se compromete a mantener con el Papa. Es un signo de la unidad de la Iglesia. Así como Pablo y Pedro trabajaron por la unidad de la Iglesia mundial, hoy esta fiesta celebra la unidad de la Iglesia en todo el mundo. Durante esta semana, sugiero que oremos por el Papa Francisco, por el arzobispo Listecki, por todos los obispos y por toda la Iglesia. Oremos por la unidad en la diversidad. En nuestra parroquia siempre hemos enfatizado nuestra unidad. Nos formamos a partir de 3 parroquias que se unieran en la parroquia San Juan Pablo II. También estamos orgullosos de nuestra diversidad de culturas y idiomas en nuestra parroquia. Somos uno, ya sea que oremos en español o en inglés. Somos uno, ya sea que nuestras raíces sean polacas, mexicanas, puertorriqueñas o uno de los muchos otros países representados en nuestra congregación. Quiero alentar a las personas a que cuando se levanten las restricciones, visiten la capilla de María en nuestra parroquia, al igual que en Roma, donde las estatuas se utilizan para enfatizar la unidad. En nuestra capilla hemos reunido imágenes de María de todas las culturas representadas en nuestra parroquia. El Padre Esteban ha agregado nuestras últimas incorporaciones a esta capilla al donar las estatuas de Nuestra Señora de Pilar y Nuestra Señora de Montserrat, de Barcelona, su ciudad natal. Somos uno, unido con la Iglesia mundial, bajo la guía de los santos Pedro y Pablo y el amor maternal de la Virgen María. Continuemos orando por la unidad. Manténganse protegidos, manténganse sanos y sepan que somos verdaderamente bendecidos. Sigo siendo su párroco, Padre Mike.